El libro de los espíritus. Mundo Espírita, capítulo 9, primera parte. Penetración de los espíritus en el mundo corporal. 1. Penetración de nuestro pensamiento por los espíritus. Pregunta 456. ¿Ven los espíritus lo que hacemos? Respuesta. Pueden verlo, puesto que sin cesar os halláis rodeados de ellos. Pero cada uno no ve más que las cosas en que concentra su atención, y no se ocupa de las que le son indiferentes. Pregunta 457. ¿Pueden los espíritus conocer nuestros más secretos pensamientos? Respuesta. ¿Suelen conocer a menudo aquello que quisierais ocultaros a vosotros mismos? Pues no pueden serles disimulados ni actos ni pensamientos. Pregunta 457a. Según esto, parecería más fácil esconder una cosa a una persona viviente que a esa misma persona después de su muerte. Respuesta. Por cierto que sí. Y cuando os creéis vosotros bien ocultos, tenéis muchas veces a una multitud de espíritus a vuestro lado, que están mirándoos. Pregunta 458. ¿Qué piensan de nosotros los espíritus que nos circundan y que nos observan? Respuesta. Depende. Los espíritus traviesos se ríen de las pequeñas molestias que os producen y se burlan de vuestras impaciencias. Los espíritus serios os tienen lástima por vuestras extravagancias e infortunios y tratan de ayudaros. 2. Influencia oculta de los espíritus sobre nuestros pensamientos y acciones. Pregunta 459. ¿Influyen los espíritus sobre nuestros actos y pensamientos? Respuesta. A ese respecto su influjo es mayor de lo que creéis, porque con sobrada frecuencia son ellos los que os dirigen. Pregunta 460. ¿Tenemos pensamientos que nos son propios y otros que se nos sugieren? Respuesta. Vuestra alma es un espíritu que piensa. ¿No ignoráis que muchos pensamientos os llegan a la vez sobre un mismo asunto, y a menudo muy contrarios los unos de los otros? Pues bien, lo hay siempre vuestros y nuestros. ¿Es eso lo que os pone en la incertidumbre? Porque tenéis en vosotros dos ideas que recíprocamente se combaten. Pregunta 461. ¿De qué manera podemos distinguir los pensamientos propios de aquellos otros que nos son sugeridos? Respuesta. Cuando un pensamiento os es inspirado, viene a ser como una voz que os habla. Vuestros propios pensamientos son por lo general, los que se os ocurren primero. Por lo demás esa distinción no reviste para vosotros gran interés, y a menudo resulta útil no saberlo, ya que así el hombre obra con más libertad. Si se decide por el bien, lo hace de mejor gana. Si por el contrario, opta por el mal camino, mayor será su responsabilidad. Pregunta 462. ¿Los hombres de gran inteligencia y aun geniales toman siempre sus ideas de su propio acervo? Respuesta. En ocasiones las ideas les vienen de su propio espíritu, pero con frecuencia también les son sugeridas por otros espíritus que los juzgan capaces de comprenderlas y dignos de transmitirlas. Cuando en sí mismos no las encuentran, apelan a la inspiración, es esta una evocación que están haciendo sin sospecharlo. Comentario de Allan Kardec. Si fuese útil que pudiéramos distinguir con claridad nuestros propios pensamientos de aquellos otros que nos son inspirados, Dios nos hubiera proporcionado el medio para hacerlo, así como nos provee el de distinguir el día de la noche. Cuando una cosa permanece en la oscuridad es porque debe ser así para nuestro bien. Pregunta 463. Se dice a veces que el primer impulso siempre es bueno. ¿Es esto exacto? Respuesta. Puede ser bueno o malo, conforme al grado de adelanto del espíritu encarnado. Es siempre bueno en aquel que escucha las buenas impresiones. Pregunta 464. ¿Cómo distinguir si un pensamiento que nos es sugerido procede de un espíritu bueno o de uno malo? Respuesta. ¿Estudiad el asunto? Los espíritus buenos solo aconsejan el bien. A vosotros cabe distinguir. Pregunta 465. ¿Con qué propósito los espíritus imperfectos nos incitan al mal? Respuesta. Para haceros sufrir como ellos sufren. Pregunta 465a. ¿Atenúa esto sus padecimientos? Respuesta. No. Pero lo hacen por envidia de ver a seres más dichosos. Pregunta 465b. ¿Qué clase de sufrimientos quieren que experimentemos? Respuesta.
los que resultan ser de un orden inferior y alejado de Dios. Pregunta 466. ¿Por qué permite Dios que algunos espíritus nos empujen al mal? Respuesta. Los espíritus imperfectos son instrumentos destinados a probar la fe y constancia de los hombres en el bien. Tú, puesto que eres espíritu, debes progresar en la ciencia de lo infinito, de ahí que pases por las pruebas del mal para llegar al bien. Nuestra misión consiste en ponerte en el buen camino, y cuando actúan sobre ti malas influencias es porque tú las llamas con el deseo del mal, por cuanto los espíritus inferiores acuden a ayudarte en el mal cuando tienes la voluntad de cometerlo, solo pueden secundarte en el mal cuando tú así lo quieres. Si sientes inclinación por el crimen tendrás a tu lado una nube de espíritus que fomentarán en ti ese pensamiento. Pero habrá también a tu vera otros que tratarán de influir sobre ti para el bien, lo cual restablece el equilibrio y te deja dueño de escoger. Comentario de Allan Kardec. Así deja Dios librada nuestra conciencia a la elección de la ruta que debemos seguir, y la libertad de ceder a una u otra de las influencias opuestas que sobre nosotros se ejercen. Pregunta 467. ¿Podemos liberarnos del influjo de aquellos espíritus que incitan al mal? Respuesta. Sí. Porque no se dedican sino a quienes los solicitan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Pregunta 468. Los espíritus cuya influencia es rechazada por la voluntad del hombre, ¿renuncian a sus tentativas? Respuesta. ¿Qué otra cosa quieres que hagan? Cuando no pueden obtener nada, ceden. Sin embargo, acechan el instante propicio, como hace el gato con el ratón. Pregunta 469. ¿Por qué medio se puede neutralizar el influjo de los malos espíritus? Respuesta. Realizando el bien, y poniendo en ello toda vuestra confianza en Dios, rechazaréis la influencia de los espíritus inferiores y destruiréis el imperio que querrían tener sobre vosotros. Guardaos de prestar oídos a las sugestiones de aquellos espíritus que despiertan en vosotros malos pensamientos, que fomentan la discordia entre los hombres y excitan en vosotros todas las pasiones viles. Desconfiad, sobre todo de aquellos que halagan vuestro orgullo, porque os están tomando por vuestro lado débil. He ahí por qué Jesús os hace exclamar en la oración dominical: Señor, no nos dejéis caer en tentación, mas líbranos del mal. Pregunta 470. Los espíritus que tratan de inducirnos al mal y que de este modo ponen a prueba nuestra firmeza en el bien, ¿han recibido la misión de hacerlo? Y si es una misión la que están cumpliendo, ¿les cabe la responsabilidad de ella? Respuesta. Ningún espíritu recibe la misión de hacer el mal. Cuando lo acomete, es por su propia voluntad, y por tanto, sufre sus consecuencias. Dios puede permitirle que lo haga para probaros, pero no se lo ordena, y a vosotros toca rechazarlo. Pregunta 471. Cuando experimentamos un sentimiento de angustia, de ansiedad indefinible, o de satisfacción interior sin causa conocida, ¿se debe esto únicamente a una disposición física? Respuesta. Casi siempre se trata de un efecto de comunicaciones que, sin saberlo, tenéis con los espíritus, o que habéis mantenido con ellos durante el sueño. Pregunta 472. Los espíritus que quieren incitarnos al mal, ¿lo hacen aprovechando las circunstancias en que nos hallamos, o a estas pueden producirlas? Respuesta. Aprovechan las circunstancias existentes, pero a menudo también las provocan, empujándoos sin que lo sepáis hacia el objeto de vuestra codicia. Así, por ejemplo, un hombre encuentra en su camino una suma de dinero. No creo que sean los espíritus los que la han dejado en tal lugar, pero sí pueden inspirar al hombre la idea de ir hacia ese lado, y entonces ellos le sugieren que se apropie el dinero, en tanto otros espíritus le están sugiriendo que lo devuelva a su legítimo dueño. Lo propio ocurre con todas las demás tentaciones. 3. Poseídos. Pregunta 473. ¿Puede un espíritu momentáneamente revestirse de la envoltura de una persona viva, esto es, introducirse en un cuerpo animado y obrar en lugar del espíritu que se encuentra encarnado en él? Respuesta. El espíritu no penetra en un cuerpo del modo que tú entras en una casa. Se asimila con un espíritu encarnado que adolece de los mismos defectos y cualidades, para actuar conjuntamente con éste. Pero siempre es el espíritu encarnado el que obra como quiere sobre la materia de que está revestido.
Un espíritu no puede sustituir a otro que se haya encarnado, porque espíritu y cuerpo están unidos por el lapso que deba durar la existencia material. Pregunta 474. Si no hay posesión propiamente dicha, ¿vale decir, cohabitación de dos espíritus en un mismo cuerpo? ¿Puede el alma estar bajo la dependencia de otro espíritu, de manera de ser subyugada u obsedida por él, hasta el punto de que su voluntad se vea en cierto modo paralizada? Respuesta. Sí. Y son los verdaderos poseídos, pero has de saber que este dominio no se ejerce nunca sin participación de quien lo sufre, ya sea por su debilidad, o bien por su deseo. Con frecuencia se ha tomado por poseídos a epilépticos o dementes que tenían mayor necesidad de un médico que de exorcismos. Comentario de Allan Kardec. La palabra poseído, en su significación común, supone la existencia de demonios, es decir, de una categoría de seres de índole malvada, y la cohabitación de uno de tales seres con el alma en el cuerpo de un individuo. Puesto que no existen los demonios, en ese sentido, y que dos espíritus no pueden residir simultáneamente en un mismo cuerpo, tampoco existen los poseídos, conforme a la idea que de esta palabra se tiene. El vocablo poseído solo debe entenderse como refiriéndose a la dependencia absoluta en que puede encontrarse el alma con relación a espíritus imperfectos que la subyugan. Pregunta 475. ¿Le es posible a una persona ahuyentar por sí misma a los malos espíritus y liberarse de su dominación? Respuesta. Siempre se puede cortar un yugo, con tal que se tenga firme voluntad de hacerlo. Pregunta 476. ¿Podría suceder que la fascinación ejercida por el espíritu perverso sea tal que la persona subyugada no caiga en la cuenta de ello? En tal caso, ¿puede una tercera persona lograr que cese la dominación? Respuesta. Si se trata de un hombre de bien, su voluntad puede ayudar apelando al concurso de los buenos espíritus, porque cuanto más hombre de bien se es, tanto más poder se tiene sobre los espíritus imperfectos para alejarlos y sobre los buenos para atraerlos. Sin embargo, ese hombre sería impotente si el subyugado no presta su cooperación. Personas hay que se complacen en hallarse bajo una dependencia que halaga sus gustos y deseos. En todos los casos, aquel cuyo corazón no sea puro no podrá ejercer ninguna influencia, los espíritus buenos lo desprecian, y los malos no le temen. Pregunta 477. ¿Tienen las fórmulas de exorcismo alguna eficacia contra los malos espíritus? Respuesta. No. Cuando esos espíritus ven que alguien toma en serio tales fórmulas, ríen de él y se obstinan en su propósito. Pregunta 478. ¿Existen personas movidas por buenas intenciones y que no por eso dejan de estar obsesas? ¿Cuál es el mejor recurso para liberarse de los espíritus obsesores? Respuesta. Agotar su paciencia, no tomar en cuenta para nada sus sugestiones, mostrarles que están perdiendo su tiempo. Entonces, cuando comprenden que no tienen nada que hacer, se marchan. Pregunta 479. ¿Es la oración un medio eficaz para curar la obsesión? Respuesta. La plegaria es un recurso poderoso en todo. Pero creedme que no basta con musitar unas cuantas palabras para obtener lo que se desea. Dios asiste a los que actúan y no a aquellos otros que solo se limitan a pedir. Es menester entonces, que el obsedido haga por su parte lo necesario para destruir en sí mismo la causa que atrae a los malos espíritus. Pregunta 480. ¿Qué hay que pensar de la expulsión de los demonios de que se habla en el Evangelio? Respuesta. Depende de la interpretación del hecho. Si llamáis demonio a un espíritu malo que subyuga a un individuo, cuando su influencia sea destruida habrá sido en verdad expulsado. Si atribuís una enfermedad al demonio, cuando os hayáis curado de la dolencia afirmaréis también que habéis expulsado al demonio. Una misma cosa puede ser verdadera o falsa, según sea el sentido que a las palabras se atribuya. Las verdades más grandes pueden parecer absurdas cuando solo se mira la forma y cuando se toma la alegoría por realidad. Comprended bien lo dicho, y retenedlo, es de aplicación general. 4. Convulsionados. Este apartado hace referencia al estado en que algunos sujetos entraban, al someterlos al trance magnético o hipnótico. Pregunta 481. ¿Desempeñan los espíritus un rol en los fenómenos que se producen en esos individuos a quienes se designa con el nombre de convulsionarios? Respuesta.
Sí. Un papel muy importante, así como el magnetismo, que es su primera causa. Pero el charlatanismo ha explotado e exagerado muchas veces esos efectos, lo que ha hecho que cayeran en ridículo. Pregunta 481A. ¿De qué naturaleza son en general los espíritus que contribuyen a la producción de ese tipo de fenómenos? Respuesta. Poco elevados. ¿Creeréis que los espíritus superiores se diviertan con semejantes cosas? Pregunta 482. ¿Cómo el estado anormal de los convulsionarios y los crisíacos puede desarrollarse de súbito en toda una población? Nota. El término crisíaco, muy poco usado en la actualidad, designa a la persona que se halla en estado de crisis hipnótica. Respuesta. Efecto simpático. En ciertos casos las disposiciones morales se comunican con mucha facilidad. ¿No desconocéis tanto los efectos magnéticos para que no podáis comprender esto, y la intervención que en ello tienen ciertos espíritus, por simpatía hacia aquellas personas que los provocan? Nota. Esta respuesta de los espíritus recuerda a Kardec los estudios sobre el magnetismo animal a que se dedicó largamente antes del espiritismo, y que le sirvieron, conforme se ve, de preparación para el desempeño de su misión como investigador y codificador. Comentario de Allan Kardec. Entre las facultades extrañas que se observan en los convulsionarios se reconocen fácilmente aquellas de las cuales el sonambulismo y el magnetismo ofrecen numerosos ejemplos, tales son entre otras, la insensibilidad física, la lectura del pensamiento, la transmisión simpática de los dolores, etc. No se puede dudar que esos crisíacos se hallen en una especie de estado de sonambulismo lúcido, provocado por la influencia que ejercen los unos sobre los otros. Son a la vez magnetizadores y magnetizados, sin caer en la cuenta de ello. Pregunta 483. ¿Cuál es la causa de la insensibilidad física que se observa en algunos convulsionarios, y también en otras personas, sometidas a las más atroces torturas? Respuesta. En algunos es un efecto exclusivamente magnético, que obra sobre el sistema nervioso de la misma manera que ciertas sustancias. En otros, la exaltación de la mente embota la sensibilidad, porque la vida parece haberse retirado del cuerpo para concentrarse en el espíritu. ¿No sabéis acaso que cuando el espíritu está hondamente preocupado por una cosa, el cuerpo no siente ni ve, ni escucha nada? Comentario de Allan Kardec. La exaltación fanática y el entusiasmo ofrecen a menudo, en los suplicios, el ejemplo de una calma y una tranquilidad que no podrían sobreponerse a un dolor agudo, si no se admitiera que la sensibilidad se encuentra neutralizada por una especie de efecto anestésico. Es sabido que en el calor del combate con frecuencia no se advierte que se ha sufrido una herida grave, en tanto que en las circunstancias ordinarias un arañazo nos hace estremecer. Puesto que esos fenómenos proceden de una causa física y de la acción de ciertos espíritus, cabe que nos preguntemos cómo ha podido depender de la autoridad el hacerlos cesar, en ciertos casos. La razón de esto es simple: la acción de los espíritus solo era secundaria en tales casos, ellos no hacían sino aprovechar una disposición natural. La autoridad no suprimía esa disposición, sino la causa que la mantenía y la exaltaba, de activa como era, la convertía en latente, y tenía razón de obrar así, porque de ello resultaba el abuso y el escándalo. Se sabe por lo demás, que esa intervención resulta impotente cuando la acción de los espíritus es directa y espontánea. 5. Afecto de los espíritus hacia ciertas personas. Pregunta 484. ¿Los espíritus dispensan un afecto preferente a determinadas personas? Respuesta. ¿Los espíritus buenos simpatizan con los hombres de bien, o que son susceptibles de mejorarse? Los espíritus inferiores, con las personas viciosas o que pueden llegar a serlo. De ahí su apego a ellas, consecuencia de la similitud de sensaciones. Pregunta 485. ¿El afecto de los espíritus hacia ciertas personas es exclusivamente moral? Respuesta. El afecto verdadero no tiene nada de carnal, pero cuando un espíritu se apega a una persona, no siempre lo hace por afecto, sino que en ello puede mezclarse un resabio de las pasiones humanas. Pregunta 486. ¿Se interesan los espíritus por nuestros infortunios y por nuestra prosperidad? Aquellos que nos quieren bien, ¿se afligen por los males que experimentamos en vida? Respuesta.
Los espíritus buenos hacen todo el bien que les es posible y se sienten felices por todas vuestras alegrías. Se apenan por vuestros males cuando no los sobrelleváis con resignación, porque en tal caso esas desdichas no os reportan beneficio, y sois iguales al enfermo que rechaza el brebaje amargo que habrá de curarlo. Pregunta 487. ¿De qué clase de nuestros males se afligen más los espíritus, de los físicos o de los morales? Respuesta. Por vuestro egoísmo y dureza de corazón. De ahí procede todo. Ellos ríen en cambio de todos esos males imaginarios nacidos del orgullo y de la ambición, y se regocijan de aquellos que tienen por efecto el de abreviar vuestro período de pruebas. Comentario de Allan Kardec. Sabiendo los espíritus que la vida corporal no es sino transitoria y que las tribulaciones que la acompañan son medios para llegar a un estado mejor, se apenan más por las causas morales que nos alejan de la buena senda, que por los males físicos que sufrimos y que solo son pasajeros. Poco se preocupan los espíritus por las desventuras que solamente afectan nuestras ideas mundanas, del mismo modo que hacíamos nosotros con las pueriles congojas de los niños. El espíritu, que ve en las adversidades de la vida un medio de adelanto para nosotros, las considera como la crisis momentánea que ha de salvar al enfermo. Se compadece de nuestros sufrimientos, así como nosotros nos dolemos de los de un amigo. Pero, como ve las cosas desde un punto de vista más justo, los evalúa de otro modo que nosotros, y mientras los buenos espíritus reaniman nuestro valor en interés de nuestro propio futuro, los otros nos empujan a la desesperación, con el designio de comprometer ese futuro. Pregunta 488. ¿Nuestros parientes y amigos que nos han precedido en el regreso a la otra vida tienen más simpatía por nosotros que los espíritus que nos son extraños? Respuesta. Sin duda, y a menudo os protegen como espíritus, según su poder. Pregunta 488a. ¿Son ellos sensibles al afecto que les profesamos? Respuesta. Muy sensibles, pero en cambio olvidan a quienes los han olvidado. 6. Ángeles de la guarda. Espíritus protectores, familiares o simpáticos. Pregunta 489. ¿Hay espíritus que se apegan a un individuo en particular, con el objeto de protegerlo? Respuesta. Sí. El hermano espiritual. Es el que llamáis espíritu bueno o genio bueno. Pregunta 490. ¿Qué se ha de entender por ángel de la guarda? Respuesta. El espíritu protector de un orden elevado. Pregunta 491. ¿Cuál es la misión del espíritu protector? Respuesta. La de un padre para con sus hijos, conducir a su protegido por la buena senda, ayudarle con sus consejos, consolarlo en sus aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida. Pregunta 492. ¿El espíritu protector está apegado al individuo desde el nacimiento de éste? Respuesta. Desde su nacimiento hasta su muerte, y con frecuencia le sigue después de ella en la vida espiritual, e incluso durante muchas existencias corporales, porque tales existencias no son sino fases muy cortas con relación a la vida del espíritu. Pregunta 493. ¿La misión del espíritu protector es voluntaria u obligatoria? Respuesta. El espíritu está obligado a velar por vosotros porque aceptó esa tarea, pero le cabe elegir a aquellos seres que le son simpáticos. Para unos es un placer. Para otros, una misión o deber. Pregunta 493a. Al dedicarse a una persona determinada, ¿renuncia el espíritu a proteger a otras? Respuesta. No. Pero lo hace con ellas de una manera menos exclusiva. Pregunta 494. ¿El espíritu protector está inevitablemente unido al ser confiado a su guarda? Respuesta. Con frecuencia suele suceder que ciertos espíritus abandonen su posición para cumplir diversas misiones, pero en tal caso son sustituidos. Pregunta 495. ¿El espíritu protector abandona a veces a su protegido, cuando éste se muestra rebelde a sus consejos? Respuesta. Se aleja de él si comprueba que sus consejos son inútiles y que la voluntad del individuo es proclive a someterse al influjo de los espíritus inferiores. Pero de ningún modo lo abandona por entero, sino que siempre se hace escuchar. Entonces es el hombre quien cierra sus oídos. Y el espíritu vuelve tan pronto como se le llama.
Una doctrina hay que debiera convertir a los más incrédulos, por su encanto y dulzura, es la del ángel de la guarda. Pensar que tenéis junto a vosotros a seres que os son superiores y que están permanentemente ahí para aconsejaros y sosteneros, para ayudaros a ascender la áspera montaña del bien, que son amigos más seguros y abnegados que las amistades más íntimas susceptibles de ser contraídas en esta tierra. ¿No es acaso una idea muy confortadora? Tales seres se encuentran allí por orden de Dios. Él les ha puesto cerca de vosotros y ahí permanecen por amor a Él, cumpliendo a vuestro lado una bella aunque penosa misión. Sí, sea donde fuere que os halléis, Él estará con vosotros, prisiones, hospitales, antros del vicio, soledad. Nada de esto os separa de ese amigo a quien no podéis ver pero cuyos más tiernos impulsos y sabios consejos siente y escucha vuestra alma. ¿Por qué no conocéis mejor esta verdad? ¿Cuántas veces os ayudaría en los instantes de crisis? ¿Cuántas veces os salvaría de los malos espíritus? Pero en el día supremo este ángel del bien tendrá que manifestaros. ¿No te lo dije? Y tú no lo has hecho. ¿No te señalé el abismo? Y tú te despeñaste por él. ¿No te hice escuchar en tu conciencia la voz de la verdad? ¿Y, no seguiste en cambio, los consejos de la mentira? ¿Ah? Interrogad a vuestros ángeles de la guarda. Estableced entre ellos y vosotros esa tierna intimidad que entre los mejores amigos reina. No penséis en ocultarles nada, porque ellos tienen la vida de Dios y no podréis engañarlos. Pensad en el porvenir, tratad de avanzar por ese camino, y con ello vuestras pruebas serán más cortas, vuestras vidas más dichosas. ¡Ey hombres, tened valor! Arrojad lejos, de una vez por todas, los prejuicios y las segundas intenciones. Tomad por la nueva senda que ante vosotros se extiende. Marchad, marchad. ¿Tenéis guías? Seguidlos. No puede faltaros la meta, puesto que esa meta es Dios mismo. A aquellos que pensaran que es imposible para los espíritus realmente elevados sujetarse a una tarea tan laboriosa y de todos los instantes, les diremos que nosotros influimos sobre vuestras almas aun estando a muchos millones de leguas de vosotros. Porque para nosotros el espacio nada significa, y aunque residamos en otro mundo nuestros espíritus conservan su relación con el vuestro. Disfrutamos de facultades que no estáis en condiciones de comprender, pero tened la certeza de que Dios no nos ha impuesto una tarea que exceda nuestras energías, y que no os ha abandonado a vosotros mismos en la tierra sin amigos ni amparo. Cada ángel de la guarda tiene su protegido, por el cual vela, como vela un padre por su hijo, y es feliz cuando le ve marchar por el buen camino. En cambio, solloza si son desdeñados sus consejos. No temáis cansarnos con vuestras preguntas. Antes bien, permaneced siempre en relación con nosotros. Seréis con ello más fuertes y más dichosos. Son esas comunicaciones de cada hombre con su espíritu familiar las que hacen mediums a todos los individuos, mediums ignorados en la hora actual, pero que se manifestarán más adelante, y se derramarán como un océano sin límites para rechazar la incredulidad y la ignorancia. Hombres, instruiros, e instruid. Hombres talentosos, educad a vuestros hermanos. ¿No os imagináis qué obra cumpliréis, de este modo, la obra de Cristo, la que Dios os impone? ¿Por qué os ha concedido Dios inteligencia y conocimientos si no es para que hagáis partícipes de ellos a vuestros hermanos, a fin de hacer que avancen por la senda de la felicidad y de la aventura eterna? Comentario de Allan Kardec. La doctrina de los ángeles de la guarda, que velan por sus protegidos a despecho de las distancias que separan los mundos, no tiene nada que deba sorprender. Por el contrario, es grande y sublime. ¿No vemos acaso en la tierra a un padre que vela por su hijo, aunque esté lejos de él, ayudándolo con sus consejos por correspondencia? ¿Qué habría de extraño en que los espíritus puedan guiar a aquellos a quienes toman bajo su protección, de un mundo a otro, puesto que para ellos la distancia que separa los mundos es menor que la que en la tierra separa los continentes? ¿No disponen ellos, además, del fluido universal, que liga a todos los mundos, tornándolos solidarios, vehículo inmenso de la transmisión de los pensamientos, así como el aire es para nosotros el vehículo de la transmisión del sonido? Pregunta 496. ¿El espíritu que abandona a su protegido, al no hacerle ya bien, puede hacerle mal? Respuesta. Los buenos espíritus jamás hacen el mal.
dejan que lo cometan aquellos otros que toman su lugar. Entonces acusáis vosotros a la mala suerte de los infortunios que os agobian, cuando en realidad vuestra es la culpa. Pregunta 497. ¿El espíritu protector puede dejar a su protegido a merced de un espíritu que podría tener malas intenciones hacia él? Respuesta. Los espíritus malos suelen unirse para neutralizar la acción de los buenos. Pero si el protegido lo quiere, contará con toda la fuerza del espíritu bueno. De no ser así, este quizá encuentre a alguien a quien ayudar, aprovechando la oportunidad para ello mientras aguarda el momento de regresar junto a su protegido. Pregunta 498. ¿Cuándo el espíritu protector permite que su protegido se extravíe en la vida? ¿Sucede esto por impotencia suya para luchar contra otros espíritus que son malévolos? Respuesta. No se trata de que no pueda, sino que no quiere, puesto que su protegido sale de las pruebas más perfecto y más instruido. Lo asiste con sus consejos, mediante los buenos pensamientos que le sugiere, pero que por desgracia, no siempre son escuchados. Solo la debilidad, indolencia y el orgullo del hombre dan fuerza a los espíritus malos. Su poder sobre vosotros procede únicamente del hecho de que no les oponéis resistencia. Pregunta 499. ¿El espíritu protector está constantemente con su protegido? ¿No existe alguna circunstancia en que sin abandonarlo, lo pierda de vista? Respuesta. Existen circunstancias en que la presencia del espíritu protector junto a su protegido no es necesaria. Pregunta 500. ¿Llega el momento en que el espíritu no tiene ya necesidad del ángel de la guarda? Respuesta. Sí. Cuando ha alcanzado el grado en que puede guiarse a sí mismo, así como llega el momento en que el escolar ya no necesita maestro. Pero no ocurre ello en vuestra tierra. Pregunta 501. ¿Por qué la acción de los espíritus sobre nuestra vida es oculta, y por qué cuando nos protegen, no lo hacen de una manera ostensible? Respuesta. Si contarais con tal apoyo no obraríais por vosotros mismos, y vuestro propio espíritu no progresaría. Para que pueda él adelantar necesita experiencia y a menudo es preciso que la adquiera a sus expensas. Es menester que emplee sus fuerzas, sin lo cual sería como un niño al que no permiten que camine solo. La acción de los espíritus que os quieren está siempre bien regulada, de modo de dejaros ejercer vuestro libre albedrío, por cuanto si no tuvierais responsabilidad no avanzaríais en el camino que debe conduciros hacia Dios. Al no ver el hombre a su sostén, se confía en sus propias fuerzas. No obstante su guía, vela por él. Y de tiempo en tiempo le advierte que desconfíe del peligro. Pregunta 502. El espíritu protector que consigue llevar a su protegido por la buena senda, ¿experimenta por ello algún bien para sí mismo? Respuesta. Es un mérito que se le toma en cuenta, ya sea para su propio adelanto o bien para su felicidad. Es dichoso cuando ve que sus esfuerzos son coronados por el buen éxito. Triunfa con esto, así como un preceptor triunfa con los buenos logros de su alumno. Pregunta 502a. Si no obtiene un resultado positivo, ¿es responsable de ello? Respuesta. No. Puesto que hizo lo que de él dependía. Pregunta 503. ¿El espíritu protector que ve a su protegido seguir el camino falso a pesar de sus advertencias? ¿Siente pena por eso? ¿No es este hecho un motivo de perturbación para su felicidad? Respuesta. Sufre por esos errores, y los lamenta. Pero la aflicción no equivale a las angustias de la paternidad terrestre, porque él sabe que el mal tiene remedio y que lo que no se hace hoy se hará mañana. Pregunta 504. ¿Podemos saber, en todos los casos, el nombre del espíritu protector o ángel de la guarda? Respuesta. ¿Cómo queréis saber nombres que para vosotros no existen? ¿Creéis que no haya entre los espíritus más que los que conocéis? Pregunta 504a. ¿Cómo invocarlo entonces, si no le conocemos? Respuesta. Dadle el nombre que queráis, por ejemplo, el de un espíritu superior, al que profeséis simpatía o veneración. Vuestro espíritu protector acudirá a ese llamado. Porque todos los espíritus buenos son hermanos y se asisten mutuamente. Pregunta 505. Los espíritus protectores que adoptan nombres conocidos, ¿son siempre realmente los de las personas que llevaban esos nombres? Respuesta. No.
sino de espíritus que les son simpáticos y que con frecuencia vienen por mandato suyo. ¿Os hacen falta nombres? Entonces ellos toman uno que os inspire confianza. Así vosotros, cuando no podéis cumplir en persona una misión, enviáis a otro que actúa en vuestro nombre. Pregunta 506. Cuando nos hallemos en la vida espírita, ¿reconoceremos a nuestro espíritu protector? Respuesta. Sí. Porque muchas veces ya le conocíais antes de vuestra encarnación. Pregunta 507. ¿Todos los espíritus protectores pertenecen a la clase de espíritus superiores? ¿Puede haber entre aquellos los que pertenezcan a grados intermedios? ¿Un padre, por ejemplo, podrá llegar a ser el espíritu protector de su hijo? Respuesta. Es posible, pero la protección supone cierto grado de elevación, y un poder o virtud suplementaria concedida por Dios. El padre que protege a su hijo puede ser él mismo asistido por un espíritu más elevado. Pregunta 508. ¿Los espíritus que han dejado la tierra en buenas condiciones pueden siempre proteger a aquellos a quienes aman y que les sobreviven? Respuesta. Su poder está restringido en mayor o menor grado. La posición en que se hallan no les deja siempre toda la libertad de acción. Pregunta 509. ¿Los hombres en estado salvaje o de inferioridad moral poseen asimismo sus espíritus protectores? Y en caso afirmativo, ¿son esos espíritus de un orden tan elevado como los que asisten a los hombres muy adelantados? Respuesta. Cada hombre tiene un espíritu que vela por él, pero las misiones son relativas a su objeto. No daréis un profesor de filosofía a un niño que está aprendiendo a leer. El progreso del espíritu familiar sigue al del espíritu protegido. Aun teniendo un espíritu superior que vele por vosotros, podéis por vuestra parte pasar a ser el protector de un espíritu que os sea inferior, y los progresos que le ayudéis a lograr cooperarán a vuestro propio adelanto. Dios no pide al espíritu más de lo que corresponda, según sus fuerzas y el grado que haya alcanzado. Pregunta 510. ¿Cuando el padre que asiste a su hijo reencarna, sigue velando por él? Respuesta. Es más difícil, pero en un instante de desprendimiento ruega a un espíritu simpático que le ayude en esa misión. Por lo demás, los espíritus solo aceptan aquellas misiones que puedan llevar a feliz término. El espíritu encarnado, sobre todo en los mundos en que la existencia es material, está demasiado sometido a su cuerpo para poder consagrarse por entero a otro, es decir, asistirlo personalmente. De ahí que los que no son lo bastante elevados sean ellos mismos ayudados por espíritus que les son superiores, de manera que si uno falta por cualquier causa, es sustituido por otro. Pregunta 511. Aparte del espíritu protector, ¿está unido un mal espíritu a cada individuo, con miras a incitarlo al mal y darle ocasión de luchar entre el bien y el mal? Respuesta. Unido, no es la palabra exacta. Bien es verdad que los malos espíritus tratan de desviar del camino recto al hombre cuando se les presenta la oportunidad, pero si uno de ellos se apega a un individuo, lo hace por determinación propia, porque espera que el hombre le haga caso. Entonces se desarrolla una lucha entre el bueno y el malo, y la victoria corresponderá a aquel cuyo dominio el individuo entregue. Pregunta 512. ¿Podemos tener muchos espíritus protectores? Respuesta. Cada hombre tiene siempre espíritus simpáticos más o menos elevados que le profesan afecto y por él se interesan, como existen también otros que lo secundan en el mal. Pregunta 513. ¿Los espíritus simpáticos obran en virtud de una misión? Respuesta. A veces pueden desempeñar una misión temporaria, pero casi siempre no son solicitados sino por la similitud de pensamientos y sentimientos, así en el bien como en el mal. Pregunta 513a. ¿De ello parece resultar que los espíritus simpáticos pueden ser buenos o malos? Respuesta. Sí, el hombre encuentra siempre espíritus que con él simpatizan, sea cual fuere su carácter. Pregunta 514. ¿Los espíritus familiares son los mismos espíritus simpáticos y espíritus protectores? Respuesta. Hay muchos matices en la protección y en la simpatía. Dadles los nombres que queráis. En cuanto al espíritu familiar, es más bien el amigo de la casa. Comentario de Allan Kardec. De las explicaciones expuestas y de las observaciones consignadas, acerca de la naturaleza de los espíritus que se apegan al hombre, es posible deducir lo que sigue.
El espíritu protector, ángel de la guarda o genio bueno, es aquel cuya misión consiste en seguir al ser humano en la vida y ayudarle a progresar. Es siempre de una naturaleza superior respecto de la de su protegido. Los espíritus familiares se apegan a ciertas personas mediante vínculos más o menos duraderos, con miras a serles útiles dentro del límite de sus posibilidades, con frecuencia bastante limitadas. Son buenos, pero a veces poco adelantados e incluso un tanto frívolos. Se ocupan de buena gana de detalles concernientes a la vida íntima y solo obran por orden o con el permiso de los espíritus protectores. Los espíritus simpáticos son aquellos que se sienten atraídos por nosotros a causa de afectos particulares y de cierta semejanza de gustos y sentimientos, en el bien tanto como en el mal. La duración de sus relaciones está casi siempre subordinada a las circunstancias. El genio malo es un espíritu imperfecto o perverso, que se acerca al hombre con el propósito de desviarlo del bien. Pero obra por propio impulso y no en virtud de una misión. Su tenacidad depende de las mayores o menores facilidades de acceso que encuentre. El hombre es siempre libre de atender su voz o desoírla. Pregunta 515. ¿Qué debemos pensar de esas personas que parecen apegarse a ciertos individuos para empujarlos inevitablemente a su perdición, o por el contrario, guiarlos por el recto camino? Respuesta. Sí. Algunas personas ejercen sobre otras una especie de fascinación, que pareciera irresistible. Cuando esto sucede para el mal, se trata de espíritus malos de los cuales se sirven otros malos espíritus con el objeto de subyugar mejor a su víctima. Dios puede permitirlo para probaros. Pregunta 516. ¿Nuestro genio bueno y nuestro genio malo podrían encarnar, a fin de acompañarnos en la vida de una manera más directa? Respuesta. Esto a veces ocurre. Pero a menudo también encomiendan esa misión a otros espíritus encarnados que les son simpáticos. Pregunta 517. ¿Hay espíritus que se apegan a una familia entera con el objeto de protegerla? Respuesta. Ciertos espíritus se ligan a los miembros de una misma familia que viven juntos y están unidos por el afecto, pero no creáis en la existencia de espíritus protectores del orgullo de los linajes o castas. Pregunta 518. Puesto que los espíritus son atraídos hacia los individuos por sus simpatías, ¿lo son igualmente hacia las reuniones de personas, por causas particulares? Respuesta. Los espíritus acuden con preferencia a los lugares donde hay semejantes suyos. En estos sitios se hallan más cómodos y están más seguros de que se les escuchará. El hombre atrae hacia él a los espíritus en virtud de sus tendencias, ya se encuentre solo o forme un todo o ente colectivo, como pueden serlo una sociedad, una ciudad o un pueblo. Hay pues, sociedades, ciudades y pueblos que son asistidos por espíritus más o menos elevados, según el carácter y las pasiones en ellos dominantes. Los espíritus imperfectos se alejan de aquellos que les rechazan. De lo que resulta que el perfeccionamiento moral de un todo colectivo, así como el de los individuos aislados, tiende a ahuyentar a los malos espíritus y atraer a los buenos, los cuales alientan y mantienen el sentimiento del bien en las masas, de la manera que los otros pueden inspirar en ellas las bajas pasiones. Pregunta 519. Las aglomeraciones de personas tales como sociedades, ciudades y naciones, ¿tienen sus espíritus protectores especiales? Respuesta. En efecto, porque esos conglomerados constituyen individualidades colectivas que marchan movidas por un objetivo común y que necesitan de una dirección superior. Pregunta 520. ¿Los espíritus protectores de las masas son de una naturaleza más elevada que aquellos otros que se apegan a los hombres aislados? Respuesta. Todo es conforme al grado de adelanto, así de las muchedumbres como de los individuos. Pregunta 521. ¿Ciertos espíritus pueden coadyuvar al progreso de las artes al proteger a los seres humanos que de ellas se ocupan? Respuesta. Hay espíritus protectores especiales y que asisten a aquellos que los invocan, cuando los juzgan dignos de esto. Pero, ¿qué queréis que hagan con los que creen ser lo que no son? No pueden lograr que los ciegos vean ni que los sordos oigan. Comentario de Allan Kardec. Los antiguos habían hecho de esos espíritus divinidades especiales. Las musas no eran otras que la personificación alegórica de los espíritus protectores de las ciencias y artes, de la misma manera que designaban ellos con los nombres de lares y penates a los espíritus protectores de la familia. Entre los modernos, las artes,
Las diversas industrias, las ciudades y comarcas tienen también sus patronos o protectores, que no son sino espíritus superiores, pero bajo nombres diferentes. Puesto que cada hombre tiene sus espíritus simpáticos, de ello resulta que en todos los colectivos, la generalidad de los espíritus simpáticos están en relación con la generalidad de los individuos, que los espíritus extraños son atraídos hacia aquellos por la identidad de gustos y pensamientos. En suma, que tales aglomeraciones de personas, así como ocurre con los individuos aislados, están más o menos bien rodeadas, asistidas e influidas, según sea la naturaleza de los pensamientos de la multitud. En los pueblos, las causas de atracción de los espíritus son las costumbres y hábitos, el carácter dominante, y sobre todo las leyes, porque el carácter de una nación se refleja en el conjunto de sus leyes. Los hombres que hacen que reine entre ellos la justicia están combatiendo el influjo de los malos espíritus. En todas partes donde la legislación apoye las cosas injustas, contrarias a la humanidad, los espíritus buenos estarán en minoría y la muchedumbre de los malos que allí afluyen mantienen a la nación en sus ideas y paralizan las influencias bienhechoras de carácter parcial, que se pierden en la multitud, como una espiga aislada en medio de las malezas. Estudiando las costumbres de los pueblos, o de todo conglomerado humano, es fácil formarse una idea de la población oculta que interviene en sus pensamientos y acciones. Nota de José Herculano Pires. En este comentario a las respuestas de los espíritus nos ofrece Kardec dos indicaciones importantes. La primera de ellas se refiere a la interpretación espírita de la mitología, que modifica cuanto hasta hoy han afirmado al respecto los estudios de la cuestión puramente humanos, pues muestra que los dioses mitológicos existían en realidad, como espíritus. La segunda es relativa a la sociología, que a la luz del espiritismo se reviste también de un nuevo aspecto, exigiendo el estudio de la interacción del libro de los espíritus, las colectividades espirituales y humanas, para la buena comprensión de los procesos sociales.